Hace varios años compré 5 inmuebles para ponerlos en alquiler tradicional en tan solo 1 año y medio y ahora me arrepiento de ello. En ese momento, tener propiedades en alquiler tradicional pensaba que era la mejor manera de rentabilizar mis ahorros, pero muy pronto me di cuenta que estaba muy equivocado. Por eso en este vídeo voy a contarte por qué me arrepiento de haber comprado esas 5 viviendas en 1 año y medio, qué hice con ellas y qué hubiera hecho ahora mismo con el conocimiento que tengo si empezara de cero. Mi objetivo con la compra de esas viviendas era tener los ingresos pasivos deseados por todo el mundo, poder vivir libre, irme a la playa, tumbarme en una hamaca, pero realmente me di cuenta de que comprar 5 viviendas para alquiler tradicional era un error que tenía las patas muy cortas. Yo esperaba que esos ingresos fueran entrando en mi cuenta de banco sin yo tener que hacer nada y se convirtieran en ingresos pasivos completamente y me dejaran un flujo de caja, un líquido para poder vivir tranquilamente sin pensar en la operativa diaria ni la gestión que pudieran conllevar. Yo creía que comprando 5 inmuebles con hipoteca iba a llegar a esa libertad financiera tan deseada y era una oportunidad buenísima porque con poco capital podía llegar a apalancarme comprando esas 5 viviendas y así poder llegar a tener la vida de ensueño que realmente quería, pero no estaba en lo cierto. Al poco tiempo de comprar esas 5 viviendas me di cuenta que no era todo oro lo que relucía, empezaron a haber gastos diarios de la operativa, del consumo, de esos inmuebles, del mantenimiento que yo no esperaba, así como llamadas continuas de los inquilinos pidiéndome que solucionara problemas que yo no tenía ni idea en ese momento cómo hacerlos y me requería de mucho tiempo personal mío para estar presente dentro de esos inmuebles, de esa operativa, gestionando el día a día, tanto el mantenimiento como la comunicación con los inquilinos y estaba siendo para mí un horror y un quebradero de cabeza. La realidad era completamente diferente a lo que me imaginaba. Como ya he dicho, yo me imaginaba poder vivir tranquilo en mi casa, en la playa, en la montaña, de vacaciones, viendo simplemente cómo mi cuenta de banco seguía aumentando mes a mes sin tener que preocuparme de la gestión diaria, pero realmente eso no era así. Primero me di cuenta que en las finanzas, el dinero que me quedaba líquido no era tanto como yo esperaba. Después de descontar todos los gastos de esos ingresos, de esos alquileres, no me quedaba tanto dinero para poder generar un flujo de caja, generar un ahorro mensual en esas cuentas y me empezó a afectar a mis finanzas porque realmente yo estaba endeudado con 5 hipotecas y no sabía cómo iba a poder salir de ahí porque no me daba prácticamente para pagar la hipoteca con los gastos. Además, yo tampoco contaba con la parte del mantenimiento que requería pues mantener esos pisos, estar atento a los problemas que pudieran tener los inquilinos y así siendo pisos de inversión, lógicamente los pisos necesitaban un lavado de cara y un mantenimiento preventivo y correctivo con el que no contaba. Además, me surgieron nuevos desafíos como tener que gestionar diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente las conversaciones con esos inquilinos que realmente pues me suponían un problema para mi tiempo personal, para mi tiempo profesional, porque me requerían más tiempo del que yo esperaba que tuviera que invertir. Mi tranquilidad en ese momento se vio afectada porque yo no era experto para nada en el sector ni en los alquileres, eran las 5 viviendas que compraba. Yo nunca me imaginé que me iba a suponer una intranquilidad diaria y que me iba a ir a la cama preocupado porque un posible inquilino me llamara con un posible fallo en una ducha, en un baño, en un lavabo y que se quejara continuamente de la situación o de las circunstancias que tenía el inmueble o del estado que se encontraba el inmueble. Si este vídeo te está gustando, tengo algo para ti que te puede interesar. En el link de la descripción te dejo un vídeo de cómo poder generar 2.000 euros al mes y poner tus ahorros a trabajar realmente, creando un patrimonio inmobiliario sostenible en el tiempo y no cometer los mismos errores que cometí yo al principio comprando estas 5 viviendas sin tener experiencia, sin tener ningún tipo de habilidad y sin tener conocimiento del sector. La principal lección que aprendí fue que primero de todo debería haberme formado principalmente y saber a lo que me podía llegar a enfrentar, debía haberme informado más sobre qué era la gestión, qué era la compra de estos activos para alquiler a largo plazo y cuánto tiempo realmente tenía que invertir yo diariamente en la gestión de estos activos. Si lo hubiera sabido ahora mismo, me hubiera formado desde el principio con alguien que me ayudara y me asesorara en el día a día a poder llevar la carga, el estrés continuo de esa comunicación, de ese mantenimiento, de esa intranquilidad que me suponía gestionar esos alquileres tradicionales, además del flujo de caja que no era
era muy alto, o sea, no tenía mucho líquido que me quedara en mi bolsillo después de descontar todos los gastos que yo encima no había contado, no había hecho unos números reales de cuánto iban a ser los ingresos y cuánto iban a ser los gastos y qué dinero realmente me iba a quedar líquido en mi cuenta, hasta que me llegué a posicionar, a situar en una situación de estrés en el que me costaba dormir por las noches. Además, veía oportunidades que pasaban por delante y me paraba a pensar y decía si otras oportunidades del sector inmobiliario, como puede ir a ser la compra, la reforma y la venta, o la gestión de Airbnb o el alquiler por habitaciones, no supondrían otro tipo de gestión, otro tipo de carga operativa y otro tipo de rentabilidad. Y eso me generaba muchas dudas del trabajo que yo había hecho comprando esos inmuebles. Si este vídeo te está gustando, tengo algo para ti que te puede interesar. En el link de la descripción te dejo un vídeo de cómo poder generar 2.000 euros al mes y poner tus ahorros a trabajar realmente, creando un patrimonio inmobiliario sostenible en el tiempo y no cometer los mismos errores que cometí yo al principio comprando estas 5 viviendas sin tener experiencia, sin tener ningún tipo de habilidad y sin tener conocimiento del sector. Finalmente tomé la decisión de venderlos todos porque no era una situación sostenible en el tiempo. Además, yo estaba muy financiado, muy apalancado, tenía 5 hipotecas y sabía que las patas eran muy cortas y que no iba a poder crecer con esos inmuebles y con esa poca liquidez que me iba dejando, por lo que decidí vender todos los pisos y en un periodo de 3 meses llegué a vender las 5 propiedades que tenía en ese momento. Si tuviera que empezar desde cero ahora mismo, desde luego y con la experiencia que tengo, haría varias cosas. Lo primero sería formarme para saber realmente qué tipo de inversión encajaría mejor con mi perfil, con mis características, con mis necesidades, y contrataría un mentor que me pudiera guiar sobre todo el proceso de saber identificar esos inmuebles, cómo diagnosticarlos y qué rentabilidad le podría sacar real, y luego cómo montar una operativa diaria real que no me requiriera estar continuamente cambiando mi tiempo al final por ese dinero y esa poca liquidez que me generaban esos alquileres. Empezaría viendo el capital que tengo en ese momento y cómo lo puedo invertir, y definitivamente sí o sí me enfocaría en la gestión de alquileres de terceros para así poder generar un flujo de caja constante que me pudiera permitir ahorrar más dinero para luego poder invertir en mis propias propiedades. Y sin duda lo que haría sería aprender una habilidad para gestionar esos activos, principalmente empezando por propiedades de terceros. El error principal que cometí fue empezar a gestionar mis propiedades sin tener ningún tipo de conocimiento y sin haber pedido ayuda de ningún tipo. Yo aprendí a base de errores que desde luego ahora mismo no cometería. Empezaría a gestionar oportunidades de terceros, propiedades de terceros, para luego centrarme en las mías y saber realmente cuáles eran las propiedades más rentables, cuál era el tipo de alquiler que más me beneficiaría a mí y qué tipo de vivienda tendría que comprar que se encajaría más y se ajustaría más a mis necesidades, a mi perfil como inversor. Eso es otra cosa que no hice, no estudié mi perfil como inversor a largo plazo y solo miré el corto plazo y la necesidad de comprar inmuebles en el momento y gastarme todo el dinero que tenía en ese momento. Te acabo de contar por qué me arrepiento de haber comprado estas 5 viviendas, así que si este vídeo te ha interesado, te dejo aquí en la del link de la descripción otro vídeo donde compramos un piso por 100.000 euros y ahora genera más de 2.000 euros al mes de ingresos recurrentes todos los meses gracias al alquiler por habitaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.